Queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre la sábana santa y el verdadero rostro de Jesús. Para ello nos acompaña en el programa Antonio Pilo García, escritor comprometido en la tarea de enlazar su investigación sobre religión católica y espiritualidad, aportando nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de la persona. El escritor de origen español lleva adelante su misión por medio de la palabra escrita. Ha publicado varios libros que le han hecho merecedor del reconocimiento a nivel internacional. Antonio Pilo García es bloguero católico y entre los libros que ha publicado destacan Ruta entre enigmas y misterios, Regresos desde el más allá, El cielo existe, Confirmación de una realidad, y el que nos ha llamado la atención, La sábana santa y el verdadero rostro de Jesús, la historia jamás contada. Precisamente sobre este tema nos va a hablar hoy nuestro invitado, Antonio Pilo García. Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias, Andrea, por esta oportunidad tan hermosa que me brindas. Con ella puedo llegar a los demás con mis palabras sobre algo tan importante como es la reliquia que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la reliquia más importante en la historia de la humanidad. Es para mí un honor que Andrea Acosta, una periodista con tan espléndida y dilatada carrera profesional, me haga la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Antonio, por darnos esta entrevista vía telefónica. Es un placer. Gracias por sus palabras. Antonio, ¿por qué escribir sobre la sábana santa? Bueno, sobre esta pregunta que me haces, en primer lugar quiero decir que escribir sobre la sábana santa es algo muy grande y profundo, de una inmensidad incalculable. Conforme vas escribiendo, te va llenando de algo difícil de explicar, pero sí que se puede alcanzar a decir que es algo impresionante, mágico. Y a continuación tengo que decir que me lancé, por decirlo de alguna manera, a escribir sobre ella debido a las grandes incertidumbres y polémicas que vierten sobre su autenticidad. Muchas personas se quedan con esta parte de la historia, sin intentar ni tan siquiera averiguar el porqué, y sin darse cuenta que aunque una mentira sea repetida 1000 veces, parece verdad, pero sigue siendo mentira. Así es que me puse manos a la obra, y de ahí el libro La sábana santa y el verdadero rostro de Jesús, con el subtítulo La historia jamás contada. Nos acompaña hoy en el programa Antonio Pilo García, escritor y bloguero católico. Antonio, ¿es la sábana santa la reliquia más importante? Muy bien, sobre esta pregunta, la sábana santa es la reliquia más estudiada de toda la historia. Gran cantidad de científicos de muy variadas disciplinas la han investigado. La sábana santa es una pieza única en el mundo. No se conoce en toda la historia ningún otro objeto de características similares. La sábana santa es una abrumadora prueba científica de la real existencia de Dios. Difícilmente se podrían presentar pruebas científicas más elocuentes sobre la realidad de Dios que las que nos presenta la sábana santa, también conocida como la síndone de Turín. Es necesario poner una pequeña porción de fe para creer en la existencia del Hijo de Dios que nos muestra la sábana santa. La imagen que podemos ver reflejada en ella coincide con la descripción del cuerpo inerte de Jesús de Nazaret, después de haber sufrido la crucifixión. Muestra el tormento de un varón joven con rasgos judío. El análisis del lienzo confirma que se corresponde con los tejidos existentes de hace más de 2000 años. Por lo tanto, ante todo esto, estamos ante una prueba muy importante, la cual
da la razón a la Biblia y tenemos que decir, con decisión diría yo, sí, esta es la verdad. Jesucristo murió y resucitó para salvar a los hombres de la muerte. Vamos a una breve pausa y en cuestión de minutitos continuaremos conversando con Antonio Pilo García, escritor y bloguero católico. Sus libros lo han llevado al reconocimiento internacional y hoy lo tenemos en Abriendo Puertas. Vamos a una breve pausa y en cuestión de minutitos continuamos con más de esta interesante entrevista sobre la Sábana Santa. Ya volvemos. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington. Hoy estamos hablando con un bloguero y escritor católico, Antonio Pilo García. Ha escrito varios libros, pero hoy nos viene a hablar en Abriendo Puertas específicamente sobre la Sábana Santa. Su libro se llama La Sábana Santa y el verdadero rostro de Jesús, la historia jamás contada, y hoy está contando esa historia en Abriendo Puertas. Antonio, la ciencia se manifiesta sobre la Sábana Santa. ¿Cuál es su conclusión? Muy bien. Sobre esta pregunta decir que la primera fotografía jamás tomada de la Sábana Santa dio paso a las complejas investigaciones científicas de la era moderna. Según las investigaciones llevadas a cabo por expertos en medicina, arqueología, historia, física, etc., ese cuerpo parece pertenecer a un hombre que ha sido golpeado, flagelado, coronado con un casquete de espinas, crucificado y abierto el costado. Una de las características más asombrosas de la sábana es que la imagen que se refleja en ella se comporta como un negativo fotográfico, excepto las manchas de sangre que están en positivo. La forma y la dirección de las manchas eran auténticas, como si se tratase de un cuerpo recién crucificado. Las manchas de la herida de las muñecas, por ejemplo, discurrían por los antebrazos hasta el codo, tal como ocurriría en un cuerpo colgado de una cruz. Además, la sangre de la herida del costado se había corrido hasta depositarse en la espalda, por debajo de la cintura, otro detalle auténtico. Los científicos han usado instrumentos de vanguardia, puestos a su disposición para realizar todo tipo de comprobaciones. Han efectuado numerosas mediciones no destructivas de espectroscopia infrarroja, visible y ultravioleta, de fluorescencia, de rayos X, de termografía, test microquímicos y un largo etcétera. Las implicaciones son que la imagen se formó por una explosión de energía ultravioleta tan intensa que sólo puede ser sobrenatural. La ciencia vuelve a apoyar a la tradición católica. La tela es la reproducción de un cuerpo estampado en el lino por una fuente lumínica imposible de reproducir por la ciencia humana, dijeron los científicos en su informe, añadiendo que no existe ningún aparato capaz de generar una radiación de tal potencia. La historiadora e investigadora Bárbara Freil dio a conocer un estudio en el cual afirma haber descubierto inscripciones en la Sábana Santa de Turín, correspondientes al acta de defunción de Jesucristo. Por lo tanto, las evidencias hacen que la ciencia tenga que llegar a la conclusión de que realmente esa sábana fue la que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Antonio, en tu libro hay un capítulo que dice certificado de autenticidad. ¿Cómo explicas esto? Muy bien. Con el fin de determinar el modo como la imagen se imprimió en la sábana, más de 1000 investigaciones científicas de las más diversas especialidades han sido realizadas y se les ha tomado unas 32.000 fotografías. Estas investigaciones han hecho de la Sábana Santa la reliquia más estudiada de toda la historia. La opinión general
es que esta radiación se produjo en el momento de la resurrección. Jesús resucitó, confirman las Escrituras. Ningún cadáver había dejado antes su imagen grabada a fuego en el lienzo que lo cubría, y tampoco volvió a suceder después de un hecho similar. Se trata de un fenómeno único en la historia. Por poner un ejemplo bastante detallado, decir que el doctor Deleuze pudo dar una conferencia el 2 de abril de 1902 en la Academia de las Ciencias. Deleuze era un ateo notorio y además un sabio simpático, por decirlo así. Pensaba que si el pueblo se liberaba de su fe religiosa, se produciría un gran desarrollo científico. Habría más bienestar y más tolerancia. Su conferencia había atraído a numerosos ateos y antirreligiosos que esperaban que Deleuze desbaratara esta nueva superchería que creían montada por la Iglesia alrededor de la sábana de Turín. Pues muy bien, la sala estaba abarrotada de público. Deleuze habló durante un rato, explicando que el hombre de la sábana había sido crucificado, azotado, coronado de espinas, clavado de manos y pies y herido en su costado. La sangre era real, las heridas también lo eran. La sala guardaba un silencio expectante. Cuando Deleuze dijo: el hombre de la sábana santa es Cristo. Imaginaros cómo se quedaron todos expectantes a lo que dijo un hombre de importancia, relevancia, debido a sus altos estudios y que además era ateo. Y bien, ya para concluir, quiero añadir que mi mujer y yo estuvimos a ver la Sábana Santa el año pasado en la Catedral San Juan Bautista de Turín. Y te puedo asegurar, Andrea, que cuando estás delante de ella, te transmite las sensaciones de su verdadera autenticidad. La Sábana Santa es la muestra evidente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por lo que es un hallazgo muy importante para la historia de la humanidad. Si me permites, quiero hacer una observación sobre el libro, decir que lleva el prólogo del padre Roberto Mena, recién nombrado misionero de la misericordia por el Papa Francisco. Toda aquella persona que quiera leer la historia jamás contada sobre la Sábana Santa y el verdadero rostro de Jesús puede hacerse con él en la editorial Leibros. Puede entrar en su página web www.leibroseditorial.com. Puede hacerse con el libro de forma fácil, cómoda y segura. Quiero aprovechar y manifestar aquí mi gran alegría, ya que no es para menos que en febrero de este año mi mujer y yo nos desplazamos hasta Roma. Una vez allí le regalé al Papa Francisco este libro, La Sábana Santa y el verdadero rostro de Jesús, la historia jamás contada. Se lo regalé junto a otros 2 libros, El cielo existe, confirmación de una realidad, y Francisco, el pontífice jesuita. Por lo tanto, mi gran alegría, ya que estos libros los tiene el Papa Francisco en su biblioteca. Antonio, muchísimas gracias por esta entrevista. Para aquellos que creemos en Dios, las explicaciones sobran, pero aquellos que tienen dudas, seguramente con tu análisis de hoy las despejaron. Muchísimas gracias. Bueno, Andrea, gracias por la entrevista, por brindarme la gran oportunidad de haber hablado aquí sobre el libro de la Sábana Santa, y también las gracias a todo el equipo de Abriendo Puertas. Mis felicitaciones por vuestra gran labor que realizáis.
También decirte que espero y deseo que pronto estemos de nuevo en otra entrevista. Será para mí todo un honor. Gracias a todos. Han escuchado ustedes a Antonio Pilo García, bloguero y escritor católico, reconocido a nivel internacional por sus publicaciones, quien nos ayudó hoy a conocer más sobre la Sábana Santa, el verdadero rostro de Jesús. Para mayor información sobre Antonio Pilo García, visite antoniopilo.blogspot.com.es o busque a Antonio Pilo García en las redes sociales. Esto es Abriendo Puertas, una alternativa radial seria para el católico de hoy.